Hola, reciban un saludo bolivariano. Bueno, vamos a continuar con la clase número 2 de la unidad curricular Introducción a la Evaluación Educativa. Ya habiendo visto todo lo que es la parte conceptual de lo que es el proceso de evaluación, en esta clase vamos a ver técnicas, instrumentos y recursos de. Entonces, vamos a ver cuál es el desafío de la evaluación, los elementos fundamentales, la secuencia didáctica recomendable para el proceso de evaluación, las adaptaciones técnicas, los instrumentos, los recursos y vamos a compartir un caso práctico que sería una posible situación de una clase de tiro-combate. ¿Ok? Un poco las conclusiones y los desafíos que tenemos como docentes para el proceso de evaluación y la actividad 2 que va a estar asignada. Entonces, primero que nada, ya dijimos que la evaluación es un desafío, porque la evaluación es un pilar fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya hay un cambio significativo, ya ustedes lo han visto a través de las píldoras didácticas que compartí sobre todo lo que es evaluación y los cambios que se han dado con relación a la visión de la evaluación, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la evaluación no es un proceso único, sino que es un proceso que se da a lo largo de toda la actividad de formación y de interacción que tenemos con los estudiantes. Allí vamos a poder recolectar información, nos va a permitir además obtener un juicio y poder tomar decisiones si es necesario hacer ajustes pertinentes en el proceso. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la evaluación? Primero que nada, los objetivos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener unas metas claras y específicas desde el principio. Entonces, eso nos va a permitir tener claridad y definición de qué espera el estudiante y qué esperamos nosotros como docentes que esos estudiantes aprendan, conozcan, identifiquen, ¿verdad? En un periodo de tiempo específico. Otro elemento muy importante de los objetivos es que tienen que ser observables y medibles. Es decir, nosotros como docentes tenemos que tener ese elemento que permita que inmediatamente lo observamos y sabemos si fue alcanzado o no y si lo podemos medir, si tiene el conocimiento o no lo tiene. ¿Ok? Eso es lo que se llaman los objetivos SMART. Entonces, un ejemplo que pudiésemos mencionar es, por ejemplo, comprender los principios de seguridad cuando nosotros vamos a dar una clase de tiro-combate a un grupo de soldados que vamos a formar con relación a esta técnica, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo. Otro elemento fundamental de la evaluación son los criterios, es decir, los parámetros que vamos a utilizar para poder juzgar la calidad del desempeño de ese estudiante. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar si el objetivo se logró de manera satisfactoria o no, si fue alcanzado de una manera pertinente, y eso nos va a dar una relación directa con los objetivos y las competencias que deben ser adquiridas por parte de los estudiantes. Otro elemento son las evidencias, es decir, los elementos y las pruebas concretas y tangibles que nos permiten determinar el nivel de logro de ese objetivo. Entonces, yo puedo hacerlo a través de diferentes estrategias. Puedo solicitar que preparen un informe o puedo pedirles que hagan una demostración práctica, una presentación oral.
o preparen una prueba, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras para, como docente, tener las evidencias de que el objetivo fue alcanzado. Después tenemos los juicios de valor. Los juicios de valor simple y llanamente se refieren a que el docente o el profesional debe tener claras las evidencias donde demuestre que el estudiante alcanzó el objetivo. Pero eso no es de acuerdo a lo que yo considere, sino que yo tengo que escribir, si por ejemplo un objetivo para que sea alcanzado de manera excelente, hay unos criterios que como docente nosotros definimos. Y si el trabajo o la actividad que estoy evaluando se presentan cada uno de esos elementos y de esos criterios que he considerado como excelentes, entonces es cuando yo puedo colocar la evaluación, ¿verdad? Entonces es el acto de darle el valor a ese desempeño o a esa demostración de que fue alcanzado el objetivo. Y por último, la toma de decisiones, que es un paso importante del proceso de evaluación y que se tiene una relación directa con la parte de los juicios de valor, porque allí es cuando nosotros como docentes determinamos si debemos hacer ajustes, cambiar las estrategias o eh, simplemente retomar el objetivo y replantearlo desde otro punto de vista. ¿Okay? Después tenemos, que ya lo vimos en la clase anterior, la secuencia de la evaluación, ¿verdad? Obviamente necesitamos tener una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que deberíamos realizarla al inicio del tema, de la unidad, etcétera, porque nos va a dar información de cuál es el nivel de conocimiento y de comprensión que tienen los estudiantes con relación a ese tema. Entonces, justamente la idea o el objetivo que pretende esta evaluación diagnóstica es identificar esos conocimientos previos, cómo es el conocimiento del grupo en general, cuáles son sus habilidades, qué esperan también los estudiantes de nosotros como docentes. Acuérdense que este es un proceso que va en ambos sentidos, va del docente o del facilitador hacia el estudiante, pero nosotros también aprendemos muchísimo de cada uno de los estudiantes. No lo debemos dejar nunca menospreciarlo. Entonces esto le va a permitir al instructor pues diseñar un plan, las estrategias, etcétera, generar, considerar cuáles van a ser los criterios para las evaluaciones. ¿Okay? Después vendría lo que es la evaluación formativa, que es la que se hace a lo largo de todo el proceso de instrucción o de formación. Y justamente lo que nos permite esta evaluación es ver el progreso del estudiante, esa relación que existe de manera importante y natural entre el estudiante y el facilitador o el docente, y tener una retroalimentación constante para poder hacer los ajustes que consideremos pertinentes. ¿Okay? Es, es importante resaltar que la evaluación formativa no tiene fines de calificación, es simple y llanamente validar que lo que estamos haciendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje nos está permitiendo lograr los objetivos. ¿Okay? Y luego tenemos la evaluación sumativa, ¿verdad? Que es la que realizamos al final del periodo, bien sea de un tema, de una unidad, de alguna actividad precisa que nosotros como docentes consideremos. Y la intención principal de la evaluación sumativa es certificar el logro del objetivo alcanzado por parte del estudiante. ¿Okay? Entonces, es una evaluación final que se utiliza, donde allí sí tiene una calificación y el estudiante le va a permitir, bien sea avanzar hacia un nivel superior o repetir el nivel porque no alcanzó los objetivos. ¿Ok? Después tenemos lo que serían las técnicas de evaluación
que necesitamos revisar. Bueno, primero que nada, las técnicas de evaluación se refiere a los procedimientos que utilizamos los docentes para obtener evidencias si el aprendizaje está siendo comprendido por parte de los estudiantes. Entonces, un elemento importantísimo es a través de la observación, ¿verdad? Nosotros miramos, estamos pendientes de cómo son las respuestas, las actitudes de los estudiantes y validamos si el proceso está siendo alcanzado. Otro elemento importante que debemos destacar es el desempeño. Es decir, si nosotros le solicitamos al estudiante, le hacemos una pregunta, le decimos que nos explique o que ejecute una tarea y el estudiante lo hace de manera acertada, pues es una forma de nosotros validar que estamos alcanzando el objetivo. Y el otro elemento sencillamente es el interrogatorio, pues hacemos unas preguntas directas, hacemos unos exámenes, unas pruebas, o hacemos un debate en clase, o hacemos actividades de carácter grupal para determinar ese proceso. Otro elemento importante son los instrumentos que utilizamos en la evaluación, es decir, las herramientas específicas que nos sirven a nosotros los docentes para recolectar la información. Entonces tenemos varios elementos, por ejemplo, la lista de cotejo se utiliza para la observación, ¿verdad? Porque nos permite determinar si el estudiante cumple o no con los aciertos o los desaciertos de acuerdo a la temática. Después tenemos las rúbricas, que yo considero que las rúbricas son muy importantes porque es una referencia para evaluar la calidad. Es decir, nosotros como docentes determinamos cuáles son los diferentes criterios que vamos a utilizar si una unidad temática o un tema está considerado el resultado de su evaluación es excelente, es satisfactorio, es lo esperado o es insatisfactorio o deficiente. Entonces nosotros describimos cada uno de los elementos que permitan cada uno de estos criterios, ¿verdad? Con niveles bien claros y precisos. Esto es un elemento importante no solamente para el docente, de manera de tratar de hacer una actividad completamente objetiva o tratar que sea lo más objetiva posible, sino que también es un elemento importante para el estudiante porque el estudiante puede conocer claramente dónde están las debilidades y los aspectos a mejorar. También está la escala de valoración. Las escalas de valoración son simplemente las escalas que nos van a permitir medir claramente el desempeño de cada uno de los objetivos que están planteados. Entonces, tener esas escalas claras es importante. Si la evaluación es del 0 al 20, tenerlo claramente determinado. Si la evaluación es del 0 al 100, de tenerlo claramente determinado. Y decir, y que sea de una información de carácter pública, cuáles son los mínimos aprobatorios para cada una de las materias. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros en la Universidad Militar Bolivariana, el mínimo aprobatorio no es 10, sino que es un nivel más alto. Entonces, hay un nivel de exigencia superior. Entonces, eso está relacionado con las escalas de valoración. Y por último, lo que serían las pruebas, ¿verdad? Que las pruebas, pues, las pruebas pueden ser de carácter escritas o pueden ser orales. Y bueno, son de diferentes opciones. Pueden ser exámenes, pueden ser preguntas abiertas para que se expresen los estudiantes de manera libre. Pueden ser debates donde hacemos una valoración por parte de los equipos. Pueden ser preguntas de selección simple o de selección múltiple.